Escribe cambio y te ayudo. Hola, soy Víctor Rimac. He escalado la montaña más alta del mundo sin tanques de oxígeno. He roto récords en el Himalaya. He puesto la bandera peruana en montañas donde el aire casi no existe. Y soy de Huaraz, Ancash. ¿Y sabes cómo empezó todo esto? Yo no terminé el colegio de chico. La vida me la puso muy difícil. Pero en vez de quedarme ahí, decidí actuar. Terminé mi secundaria en el colegio Sane. Y a partir de ese momento, todo cambió. Me formé como guía internacional y fui a escalar las montañas más altas de este planeta. Una por una, paso a paso. Ahora te hablo a ti, que sientes que ya es demasiado tarde, que piensas que tu momento ya pasó. No pasó, tu momento es ahora. La constancia y pensar en grande corren por tu sangre peruana. Yo soy la prueba, porque como peruanos podemos con todo y con mucho más. Tú puedes. Vamos Perú. Okay, good afternoon, everyone. Now we are going to start with our lesson. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de inglés. El día de hoy, Miss, no se escucha Chicos, nada. ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Piero. En breve estamos solucionando el problema, no se preocupen, chicos. En breve estamos volviendo con sus clases. aquí volvimos, estimados estudiantes. He tenido un problema con la señal que por hoy está fluctuando. Pero ya, voy a volver a compartir, por favor. Buenas tardes, ¿qué tal? Asumo que es por la lluvia que un poquito está fluctuando la señal.
Ya, pero ya volvimos. Muy bien. Buenas tardes, Good profesora. afternoon, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya está. Volvimos, mis estimados estudiantes. Buenas tardes, ya. Como les iba comentando, el día de hoy, today we are going to talk about, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del verbo to be, que ya lo hemos visto en las clases anteriores, pero today we are going to focus in the interrogative form. Vamos a enfocarnos en la forma interrogativa, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, por favor. El verbo to be, vamos a hablarlo, pero en su forma interrogativa. No se olviden, antes de iniciar con el tema, don't forget please, no se olviden que nosotros debemos cumplir nuestras reglas de clase, ¿ya? Classroom rules, las reglas de clase, que son el micrófono, mantenerlo apagadito durante el desarrollo de las clases. Good afternoon, everyone. A los que me están saludando, good afternoon. Entonces, vamos a mantener el micrófono apagadito durante el desarrollo de las clases. Ahora, si es que yo deseo participar, levanto mi manito virtual, enciendo mi micrófono y de esta manera, ¿no? Participamos, por favor, ¿ya? Don't forget sus datos completos también, full name, ¿ok? Muy bien, su nombre completo. Excelente. Ahora sí, iniciamos, por favor. A ver, el día de hoy, como les mencionaba, vamos a hablar del verbo to be, the verb to be, ¿ya? En su forma interrogativa. Ahora, ese es el objetivo de la clase, ¿no? Hablar del verbo to be en su forma interrogativa. Entonces, al finalizar la clase, tú vas a poder hacer preguntas con el verbo to be, ¿ya? Hablar del verbo to be es bastante fácil si prestamos mucha atención, como lo hemos venido haciendo. Entonces, como les mencionaba, el objetivo es poder crear oraciones con el verbo, poder crear preguntas con el verbo to be, ¿ya? Preguntas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, por favor. Vamos a iniciar en breve, así es que prestemos mucha atención, por favor. Voy a cerciorarme de que grabando la clasecita, espérenme un momento, por favor. Ya como se fluctuó la señal, quizás ha dejado de grabar, no lo sé. Entonces voy a cerciorarme de eso, por favor. Sí, se está grabando. Perfecto. Ya está. Ahora sí, iniciamos. Let's start, please. Ya está. Ok. Muy bien. El verbo to be en su forma interrogativa. ¿Ok? El objetivo, aprender a hacer preguntas con el verbo to be. Perfecto. A ver, let's start. Iniciamos. Ok. En cuanto al verbo to be, vamos a hacer un pequeño review, ya un pequeño repaso. ¿Ok? Habíamos hablado del verbo to be y habíamos dicho que el verbo to be tenía tres formas, ¿no? Three ways, ¿ok? Tres maneras de mostrarse, ¿no? Una era am, el otra era is, y por último teníamos are, ¿ok? Am, is, are. Estas son las tres formas del verbo to be, ¿ya? Entonces, am, is, are. Yo les mencionaba, ¿no? Les hacía un ejemplo, ¿no? Es como que ustedes tienen a su compañerita Lina, por ejemplo, Lina, que va a cambiar de 3 ropas diferentes, pero sigue siendo Lina. Igualito pasa con el verbo to be, ¿no? Yo les dije que el verbo to be, que es uno de los verbos más importantes, one of the most important verbs, uno de los verbos más importantes, cambiaba de ropita, ¿no? Y a veces era am, a veces era is y a veces era are. Entonces, 3 formas de ver el verbo to be, ¿verdad? Very good. Ok. Pero también habíamos hablado que el verbo to be tenía su forma afirmativa, ¿no? En el cual se emparejaba con un pronombre, y ahí lo tenemos enfrente. Tenemos I am. ¿Qué significaba I am? ¿Recuerdan? I am. Can you remember? ¿Puedes recordar? Yo soy. Yes, very good. Yo soy, ¿no? I am, yo soy. Thank you, Sixto. Entonces, tenemos el I am, que significa yo soy. Perfecto, muy bien. Ahora, continuamos. Let's continue. Luego teníamos el she is, he is, it is, ¿no? Lo emparejábamos de esa manera. She is, he is, it is. Comencemos. ¿Qué significaba she is? What's the meaning she is? ¿Recuerdan? She is. Yes. Yes, very good, Yadira Amaro. Muy bien. Ella es. Luego, he is. ¿Qué significa he is?
Él es. Yes, very good. And it is? Uy. Es, ¿no? Habíamos dicho que el it reemplazaba a un animal, un objeto, ¿no? It is. Ya está. Eso es o esto es. ¿Ya? Muy bien. Voy a anotar algunos nombres, espérenme. Yes, Luz. Muy bien. Yadira Maru, no te olvides de poner tu apellido, completo. Ya está. Entonces, ahí tenemos I am, he is, she is, it is. Luego hablábamos también del tercer verbo to be, forma del verbo to be, la tercera forma del verbo to be, teníamos you are, we are y they are. ¿Qué significaba you are? Tú eres, ¿verdad, Luz Irene? Si you significa tú, más el verbo to be, tú eres o tú estás. We are, nosotros somos o nosotros estamos, y they are, ellos son o ellos están. Entonces, todo esto es en relación al verbo to be. Una vez más, yes, lady. Entonces, one more time, please listen me. El verbo to be tiene tres formas, ¿ok? Yes. Tres formas del verbo to be. Y el verbo to be, que es am, is, are, para crear oraciones positivas, lo juntábamos a los pronombres. Y cada pronombre tiene su respectivo verbo to be, el cual yo no puedo combinar, ¿ok? I siempre va a ir de la manito de am. She va de la manito del verbo to be, is. He también con is y it también con is. En el caso de you, we, they, van de la manito con el verbo to be, are, ¿ok? Perfecto, muy bien, gracias por estar participando en el chat, muy bien. Entonces, esto es lo que habíamos hablado del verbo to be en su forma afirmativa. También teníamos la forma negativa, ¿no? Miren, esta es una oración, quiero que observen esta oración. En afirmativo, ¿ya? En afirmativo, I am a student. ¿Qué significa I am a student? Can you remember? I am a student. Yo soy un estudiante. Yes, very good, Sixto. Significa, I am a student, yo soy un estudiante. Estamos creando una oración con el verbo to be, ¿no? En su forma positiva. Pero hay algo, chicos, hay algo. Que nosotros en la clase dijimos que nuestro tema era la forma, pregunta. O sea que hoy no nos vamos a enfocar en la forma afirmativa. Cuando decimos afirmativa es porque estamos afirmando algo, ¿no? I am a student, yo soy un estudiante. Pero hoy dijimos que vamos a hacer la forma interrogativa. Entonces, para hacer nosotros la forma interrogativa, the question way, en la forma de pregunta, simplemente presten atención a lo que va a pasar. La forma interrogativa es uno de los más fáciles. ¿Por qué? Porque tú vas a identificar el verbo to be en una oración afirmativa. Acá, ¿cuál es el verbo to be en esta oración? I am a student. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Cuál vendría el verbo to be? ¿Cuál vendría a ser el verbo to be? I am. El am nomás, el am nomás. Esto es el verbo to be, ¿no? Muy bien, Luz. Entonces, el verbo to be solo vendría a ser am, ¿ok? Entonces, este verbo to be que lo he identificado, lo voy a poner aquí adelante. Yes, chicas que están participando en el chat. Lo voy a poner adelante y este pronombre lo voy a poner acá. Voy a cambiar de orden para crear la pregunta. Entonces, ¿cómo quedaría? Am, que es el verbo to be, y luego va el I, y luego el complemento. A student. Muy bien. Am I a student? ¿Qué significa eso? Ahora es pregunta, ya no es una afirmación. Ahora estoy preguntando, chicos. He convertido so y le pongo signo de pregunta. Cambiando el orden, lo he convertido a pregunta. Am I a student? Yo soy un estudiante. Lo he cambiado a pregunta simplemente moviendo de posición el verbo to be con el pronombre. Un cambio. Y ya creé mi pregunta. Am I a student? Yo soy un estudiante. Ok, in English. Am I a student? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hemos hecho? Un cambio de posición para crear la pregunta en el verbo to be. De esta manera nosotros vamos a hacer preguntas with the verb to be, ¿ok? Let's continue.
Ya, tenemos la forma negativa, que también lo habíamos visto, ¿no? Que simplemente agregabas el not. Not, I'm not, is not, are not, para hacer oraciones negativas. For example, I am not a student. What's the meaning I am not a student? I am not a student. ¿Qué significa I am not a student? Yo soy estudiante. Yo no soy un estudiante, yes. Entonces, cuando hablamos de la forma negativa, simplemente es agregar el not al costado del verbo to be, ¿ya? Yes, Luz, muy bien. Solo agregas el not al costado del verbo to be, ya está. Entonces, continuamos. Let's continue. Miren, affirmative way, habíamos dicho, es I am. Yo soy. Negative, I am not. Miren, simplemente agregas el not. She is, ella es. She is not, ella no es. We are, nosotros somos o nosotros estamos. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. ¿Qué hemos agregado? Simplemente el not, ¿ok? Simplemente hemos agregado el not para convertirlo en negativo. ¿Estamos de acuerdo? Eso nada más, ¿ya? Entonces, ya está. I am a teacher, yo soy una profesora. Chicos, ¿cómo convierto este I am a teacher en pregunta, en question? ¿Qué pasaba? Yo les dije hace un momento. Para convertirlo en pregunta. Acá que dice I am a teacher. ¿Qué debo hacer para convertirlo en pregunta? Am I our teacher? Yes, pero ¿qué hago? Identifico el verbo to be y lo llevo adelante. Nada más, ¿verdad, Yadira? Y quedaría así. Cambiar la posición. Y es cambiar la posición, solo es eso, cambiar la posición, nada más. Am I a teacher? Y le agrego yes, Luz. Ahí simplemente tienes que agregar el signo de pregunta, question marker, ¿ok? Am I a teacher? Yo soy una profesora. Ahora es una pregunta, ¿no? I am a teacher. Yo soy una profesora. Cambias la posición y le pones signo de pregunta. Let's continue. Entonces ya está. ¿Entendieron, no? Para hacer el verbo to be en su forma interrogativa, cambiamos de posición. You need to change the position of the verb to be with that pronoun, ¿ok? Cambiamos la posición del verbo to be con el pronombre, right? A ver, verb to be interrogative form. El verbo to be en su forma interrogativa. Entonces, lo hemos entendido. Un adelanto que les he dado, lo que es el verbo to be en su forma interrogativa, eso suele ser un preview. Entonces, el objetivo de hoy es poder crear nuestras propias preguntas con el verbo to be. ¿Ya? Es el objetivo. Veamos. Interrogative form. Forma interrogativa. ¿Qué nos dice? La forma interrogativa del verbo to be se utiliza para hacer preguntas sobre identidad, estado, edad, profesión, como lo hemos estado viendo, ¿no? De teacher, doctor, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, ya, la forma interrogativa del verbo to be. Let's see. Ahora, cuando hablamos del verbo to be en su forma interrogativa, verb to be interrogative form, tenemos que seguir una estructura, ¿no? Como todo. Y la estructura inicia con el verbo to be. Como les había dicho, hacemos un cambio, ¿no? Entonces, yo no voy a iniciar por el sujeto I, she, he, it, no, sino con el verbo to be. Ahí está. Inicia con el verbo to be, ¿ok? Puede ser am, is o are, ¿ok? Al momento que tú quieras crear una pregunta con el verbo to be, tienes que iniciar con el verbo to be. Am, is o are. Después recién pones el pronombre. Puede ser I, she, he, it, we, they, you, ¿ok? Es lo que les decía, hay un cambio de orden, ¿no? Y por último, el complemento, ¿no? Y ahí tenemos preguntas, por ejemplo, am I a doctor? Yo soy una doctora. Is he a doctor? ¿Él es un doctor? Are you a doctor? ¿Eres tú un doctor?
¿Te das cuenta? Son preguntas, questions. Entonces, iniciamos con el verbo to be para hacer preguntas, ¿sí? Esa es la estructura, iniciar con el verbo to be. Muy bien. E iniciamos ahora, presten atención. ¿Con qué se inicia la pregunta? Con el verbo to be. Recuerden eso, por favor, ¿ya? Es un cambio que se hace, por eso les dije, ¿no? Al afirmativo lo cambias y el verbo to be pasa adelante para preguntas. Ok. Veamos, let's see. Am I a teacher? Ahí está la pregunta. Am I a teacher? ¿Con qué estamos iniciando, chicos? La pregunta. Vamos. Am I a teacher? Yes. Iniciamos con el verbo El to verbo be. Yes. Muy bien, Claribet. Muy bien, Sixto. Muy bien, Yadira. Estamos iniciando con am, porque dijimos, ¿no? En preguntas se inicia con el verbo to be. Am I a teacher? Yo soy una profesora. Ya está. A ver, ¿se han entendido? Aquí falta algo para hacerlo pregunta. ¿Falta? ¿Qué verbo? Yes. El verbo to be am. Perfect. Ya está. ¿Por qué falta el verbo to be am? Porque yo les dije para hacer una pregunta inicié con el verbo to be. ¿Y cómo sé que falta el verbo to be am y no otro? Pues porque acá te da el I, ¿no? El I siempre trabaja con el verbo to be am. Entonces, ahí está. Muy bien. Let's continue. Another one. Otro ejemplo. Look at the picture. Miramos la imagen y vemos que es una chica, ¿no? Entonces, acá podríamos utilizar para hablar de la chica, ¿qué pronombre? She, he o it. She, it. Yes. She, ¿no? Cuando es una mujer, se utiliza she, ya, pero como es pregunta, tengo que iniciar con el verbo to be. Ya no tengo que iniciar con she, sino con el verbo to be. ¿Con qué verbo to be inicio? ¿Con am, is o are? Teniendo en cuenta el pronombre she. Con am. ¿Seguros? Estamos hablando de she. ¿She con qué se empareja? Con it. Yes. Muy bien, Lady Mary. Con is. Is she a student? Is she a student? Como yo ya sé que voy a trabajar con she, digo rápidamente, el verbo to be que trabaja con she es is, entonces sería, is she a student? ¿Qué significaría en Spanish? Is she a student? ¿Es ella un estudiante? Yes, como pregunta, ¿no? ¿Es ella un estudiante? Yes, muy bien, very good, ya está. Entonces, eso por favor vamos a tenerlo en cuenta, ¿ya? Iniciamos con el verbo to be. Entonces, al momento que tú quieras crear tu oración, probablemente te preguntes, a ver, solo te dan la imagen y tú dices, ya, para crear mi pregunta, primero tengo que iniciar según la regla con el verbo to be. Pero ¿qué verbo to be debo de poner? Am, is o are, no sé. Entonces, ya, pero es una chica, entonces acá se trabajaría con she. She trabaja con el verbo to be is, automáticamente pongo is. She, a student, ya está. Entonces, tienen que saber con qué se empareja cada uno de los pronombres, ¿ya? Muy bien, sigamos. A ver, tenemos ahora con un varón. Para un varón, ¿qué pronombre se utiliza? ¿Qué pronombre? She, he o it. She, me. She es para mujer. She significa ella. ¿Cómo digo él? He, muy bien. Entonces, he, ¿con qué verbo to be trabaja? Con is. Con is. Muy bien. Entonces sería, is he, muy bien, Flor. Is he happy? Miren, ¿ves? Ya está. ¿Él está feliz? Is he happy? ¿Él está feliz? ¿Se dan cuenta? Qué facilito, ¿no? Entonces, solo tengo que saber, ¿qué es lo que debo de saber? Esto.
Esto, chicos, esto debo saber. Ahorita me dirijo ahí. Ustedes tienen que saber esto de acá. El verbo to be, ¿con qué pronombres trabaja? Ustedes me han dicho hace un momento he, ¿no? Me han dicho, como es un varón, se utiliza he, porque he significa él. Este he significa él. Entonces lo emparejo con is. Ya está. Entonces, ahí, eso hay que saber, por favor, de memoria. ¿Con qué se empareja cada uno de los pronombres? Ahí está, am I a teacher. Ya está. Is he happy? ¿Él está feliz? Ya está. Ok. ¿Qué verbo to be iría acá? Can you tell me the answer? Miss. Am. ¿Qué dice el resto? Claribet dice, She, Miss. no, el she ya está acá. Acá está she, eso no es un verbo to be, she es un pronombre. El verbo to be solo son tres, am, is, are. Is, Miss. Yes, iría is, por favor, ¿ya? Is, very good. No confundan pronombres con verbo to be. El verbo to be son solo tres, am, is, are, no hay más. She, he, it no es verbo to be, son pronombres. Como les había explicado, nosotros estamos juntando dos, el pronombre con el verbo to be. Estamos juntándolos para crear oraciones, ¿ya? Entonces, please. Entonces, el verbo to be no es she, el verbo to be son solo tres, am, is, are, nada más. Ok, entonces, como dijo su compañero, ahí ponemos is. ¿Is she a student? ¿Es ella un estudiante? Es una pregunta, ¿no? Ya está. Another one. ¿Qué debo poner acá? ¿Qué verbo to be? Is, Miss. Is. Yes, es is. El verbo to be que le corresponde es is. ¿Por qué, teacher? Porque acá te da he, ¿sí? El pronombre he trabaja con is. Muy bien. ¿Is he a doctor? ¿Él es un doctor? Ya está. ¿Sí? Muy bien. Let's continue. Sixto, puedes apagar todo. Ya está. Entonces continuamos. Let's continue. Ahora vamos a ver más acerca del verbo to be, porque ya hicimos con am, con is, nos falta con el verbo to be are. ¿Ok? Ahí está. Uy, are inició con el verbo to be. Muy bien. Are we doctors? ¿Qué significa are we doctors? Are we doctors? ¿Qué significará? What's the meaning? Are we doctors? Yes, Claribel. ¿Son doctores? ¿Nosotros somos doctores? We significa nosotros, Luz. Muy bien. ¿Somos doctores? Luz Irene. Ok. Are they doctors? ¿Qué será are they doctors? Yo soy doctor. Yo. No. They no significa yo. They significa ellos. ¿Ellos son doctores? Yes, very good. Yes. ¿Ellos son doctores? Y por último, are you a doctor? Muy bien, Carlos. Are you a doctor? ¿Qué significará are you a doctor? Ella es un doctor, ella. You significa tú. El you significa tú. Este you de acá significa tú. ¿Tú eres un doctor? ¿Eres un doctor? Yes. Muy bien, ya está. Perfecto. Entonces ahí vemos con el verbo to be are. Recuerden aprender el cuadrito que les dije, ¿ya? Ese cuadrito es muy importante para que puedan crear. Pero me gusta que participen. Participando aprendemos y eso me gusta, me gusta. I like it. ¿Ok? Very good. Entonces, ¿qué verbo to be debe ir ahí?
Are, Miss. Is un estudiante. ¿Qué debería ir? Are, yes. Debe ir are, ¿ya? Como lo mencionaron. ¿Por qué? Porque tenemos a we. El pronombre we siempre va a trabajar con are. ¿Ok? Y cuando tenemos you, ¿cuál es el verbo to be que trabaja con you? Are, Miss. Miss. Are también es muy bien, excelente. Perfecto. Ay, ahí tenemos algunos ejercicios que ahorita lo van a hacer ustedes. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Voy a explicar por última vez, for the last time, por favor, porque ustedes necesitan comprender eso del verbo to be, porque la siguiente clase es nuestra evaluación. Entonces, es muy importante que lo sepan, ¿ya? Voy a repetir una vez más, one more time. Aquí está, con esto voy a explicarles. Ya, con esto. En el caso del verbo to be en preguntas, como les dije, va a haber un cambio. ¿Qué va a pasar? Vamos a identificar al verbo to be y lo vamos a llevar adelante, ¿ya? En el caso del verbo to be para preguntas. Esa es la manera de hacer preguntas con el verbo to be y le agrega signo de pregunta. Muy importante, ¿ya? Ahora, he visto que tienen dificultades en esto, ¿no? En emparejar. A ver, les voy a poner una vez más este cuadrito para que lo sepan. You need to know. Necesitas saber este cuadrito, mira. I se empareja con am. She con is. He con is. It con is. En el caso de you are, we are, they are. Así se emparejan los pronombres con el verbo to be. ¿Cuántos verbos to be tenemos? Solo 3. Am, is, are. No tenemos más verbo to be. Cuando yo les digo, díganme el verbo to be, solo me tienen que decir, puede ser am, is, are, nada más. No me pueden decir she, he, it, no. Porque esto de acá son pronombres. Les expliqué la clase pasada que los pronombres reemplazan el nombre de una persona, ¿no? En vez de decir María está feliz, lo cambio esa palabra María por el pronombre ella. Ella está feliz, que en inglés sería she. Entonces, esto, ¿ya? Los pronombres reemplazan el nombre de personas, no es verbo to be. El verbo to be solo son 3, ¿ok? Ya está. Entonces, esto tienen que saber, cómo se empareja cada uno de ellos, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿cómo sería esta oración en pregunta, en question? ¿Pueden hacerlo a ver en el chat o decírmelo? Transformen esta oración en pregunta, por favor. Please. Vamos sin miedo. Al revés, Miss. Am, Yo soy I am estudiante. yes. Am I a student? Yes. Primero iría el verbo to be, ¿no? Esto lo paso adelante y ya está. Y le pongo signo de pregunta. Question marker. Am I a student? Yo soy un estudiante. That's right. Very good. Thank you. Ya, a ver, otro vamos a convertir. Acá no. Acá, este que viene. Am I a teacher? Conviertan en pregunta, question. Vamos, un question en pregunta, ¿cómo quedaría? Vamos, vamos. ¿Qué iría primero? Yes, Luz. Yes. Yo soy Yes. ¿Cómo quedaría? A ver, vamos. estudiante, Miss. No se escucha muy bien.
Vamos, ¿cómo sería? Como dicen sus compañeros en el chat, un cambio, ¿no? Esto de acá, el verbo to be pasa adelante. Y le agregamos signo de pregunta. Y ya está. Am I a teacher? Yo soy una profesora. Ya está. ¿Sí? Solo hay un cambio que se hace para crear preguntas con el verbo to be. ¿Ok? Yo soy una profesora. Yes, yo soy una profesora, pero en inglés. Am I a teacher? Aquí, en inglés, ¿ya? Ok, very good. That's right. Muy bien, entonces eso por favor que les acabo de explicar. Yes, solo que en línea te falta el signo de pregunta, ¿ya? Tienen que poner su signo de pregunta, ya está. Y este es el último cuadro, ¿ya? Que acabamos de ver. Inicia con el verbo to be y seguido del pronombre, del sujeto, de la persona, ¿ya? Miren, por favor, ¿ya? Esto hay que tenerlo en cuenta. Miren, todos inician con el verbo to be y cada uno tiene su propio para emparejarse. Por ejemplo, acá lo dice. Is she a doctor? ¿Es ella un doctor? ¿No? Is she, porque she trabaja siempre con el verbo to be is. Is he a doctor? Así, ¿sí? Are we doctors? Así, ¿ok? Entonces, por favor, yes, Lina dice, I am a teacher. Ya, eso es lo que has hecho, Lina, es una oración, pero no es una pregunta, es una oración afirmativa. Para que sea pregunta, tienes que cambiar el orden, ¿sí? Ya está. Muy bien. Excelente, that's right. Vamos a ir a los ejercicios. Así es que, por favor, ¿ya? Hay que tener en cuenta lo que estamos mencionando. Siempre va a iniciar con el verbo to be las preguntas, ¿ya? Ahí está. Is she a student? Is he happy? ¿Él está feliz? Ahí está. ¿Ok? Miren. Y en el caso del verbo to be are, que creo que se les complica un poquito más, el verbo to be are va a trabajar con we. El verbo to be are también va a trabajar con they. Y el verbo to be are va a trabajar con you, ¿ok? El verbo to be are trabaja con estos tres. We, que significa nosotros, they, ellos, y you, que significa tú o ustedes. Muy bien, entonces eso, por favor. Hay que tener en cuenta este cuadrito que les estoy mostrando porque es importante para que ustedes también en su examen puedan desarrollarlo correctamente. Ya. Voy a poner en el chat un último ejemplo para ver si han comprendido. Miren esta oración que voy a poner. Please pay attention. You need to see. ¿Ok? Para finalizar, ¿ya? Y pasar a la práctica. Atentos al chat. Ok. Sorry. Vamos a quitarle el signo de pregunta, ¿ya? Una vez más lo voy a escribir, por favor. Ya está. Ok. ¿Qué nos dice? You are Carlos. You are Carlos. ¿Qué significa? Tú eres Carlos. Yes. You are Carlos, tú eres Carlos. Ahora, vamos a cambiarle esa oración y convertirlo a pregunta. ¿Cómo lo convertimos a pregunta? You are Carlos. Vuelvan a pregunta. Question. ¿Cómo quedaría? A ver, quiero ver en el chat. Porque ahí no es pregunta. Cuando dices you are Carlos, tú eres Carlos, es una afirmación. Pero yo quiero convertirlo a pregunta, en question. ¿Cómo sería? You are Carlos. Yes, Sixto, muy bien. Solo te falta signo de pregunta. Excelente. A ver, ¿quién más? A ver. Ya, Luz. Yes, pero en inglés, Luz, ¿sí? En inglés. Hay que convertirlo en you are Carlos, que tú eres Carlos. You are Carlos. You are Carlos
Quiero que lo conviertan en pregunta, en question, en pregunta. A ver, ¿cómo se convierte en pregunta? Sí, Flor, you are Flor, pero conviértelo en pregunta. ¿Qué pasa para hacer que sea pregunta? Habíamos dicho. Porque ahorita no está en pregunta. Para que sea pregunta tiene que haber un signo de pregunta y algo más. El que me lo ha hecho ahorita es Sixto. ¿Quién más? A ver, ¿cómo convierto you are Carlos en pregunta? En question. ¿Qué debo de hacer? Cambiar el orden. Yes, Luz Irene. Are you Carlos? Perfect, perfect. Are you Carlos? ¿Eres tú Carlos? Ya está. Muy bien, Luz. Solo que el signo de pregunta solo va al final, no al principio. Are you Flor? Yes. Muy bien, excelente. ¿Eres tú Flor? Ya está. Ahora sí, chicos, así. Eso, para crear una pregunta con el verbo to be tiene que estar delante, ¿ok? Como lo están haciendo ahorita. Are you Carlos? ¿Cuál es el verbo to be? Are. Are you Flor? ¿Dónde está el verbo to be? Al principio, que es are, ¿ok? Are you Sixto? Yes. ¿Eres tú Sixto? Perfecto, el verbo to be va adelante. Eso, chicos, ¿ya? El verbo to be siempre en preguntas va adelante. Ya está. Último, a ver. Yadira, tú también participa, a ver en el chat. Miren. Are you Lina? No. You are Lina. Ahí dice you are Lina. Tú eres Lina, dice. Ahora, conviértelo en pregunta esa oración. Vamos, Lina, conviértelo en pregunta. ¿Y cómo lo conviertes en pregunta? Simplemente cambia de posición. Esa palabrita are, que es el verbo to be, llévalo adelante. A ver, voy a esperar tu respuesta. Ya está. Voy a poner acá otro. Yes. Yes. Are you Lina? Sería, ¿no, Luz? Are you Lina? ¿Eres tú Lina? Are you Lina? Y nos decía eso, ¿no? Que el verbo to be, no, son preguntas que tú haces de identidad, ¿no? Porque le preguntas, ¿quién eres? Are you Lina? ¿Eres tú Lina? Are you Claribet? Very good, Claribet. Signo de pregunta, nomás faltó. Are you Claribet? Are you Stephanie? ¿Eres tú Stephanie? Estamos preguntando por su identidad, ¿no? Very good. Ya. Ahora, voy a poner otro. She is Cecilia. Miren. She is Cecilia. Ya está. She is Cecilia. Now, ese she is Cecilia no es una pregunta, es una afirmación. She is Cecilia. Ella es Cecilia. Estoy afirmando, ¿no? She is Cecilia. Ella es Cecilia. Ahora, pregunta, please. Conviértanlo a pregunta. ¿Cómo sería? Vamos. ¿Quién va primero, please? You need to write. Vamos. She is Cecilia. ¿Cómo lo convierto? En este caso no puede decir is she Sixto porque she es para mujer, recuerden. A ver, is she Cecilia? Yes, Luz Irene, yes. Is she Cecilia? ¿Es ella Cecilia? Yes, Carlos, ¿es ella Cecilia? Sí, perfecto, pero conviértelo a pregunta, a ver, en pregunta, question. Como lo ha hecho Luz, ¿no? Is she Cecilia ha cambiado el orden, ¿no? Yo les envié she is Cecilia. Yes, Flor, pero no quiero que lo traiga. Yes, Sixto, muy bien. Is he Sixto? Solo te faltó signo de pregunta y nada más. Muy bien. Is she Cecilia? Yes, lady. Very good. Muy bien, así me gusta, chicos. Ya. A ver. ¿Quién más? A ver. Tienen que convertirlo en pregunta. Voy a poner una vez más, ¿ya? Yes, Sixto. Muy bien. Yes, one more time. I'm going to write una vez más, ¿ya? ¿Cómo había puesto yo? She is Cecilia. Esto puse, ¿no? Ella es Cecilia. Es una afirmación, no es pregunta. Entonces, yo les he pedido que lo conviertan a pregunta. ¿Cómo van a convertirlo a pregunta como lo han hecho sus compañeros? Cambiando de posición. El verbo to be, poniéndolo adelante. Teacher, ¿pero cuál es el verbo to be? Ya se los dije, solo son 3. Am, is, are. En este caso, el verbo to be vendría a ser is. Entonces, lo pongo delante,
luego va el she, y por último Cecilia. Signo de pregunta, ya está. ¿Is she Cecilia? Y ya está. Aunque está mal escrito Cecilia. Cecilia, Cecilia, creo que le he puesto, ya está. Eso, muy bien, estudiantes. Los que han hecho, perfecto. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos escribiendo, ¿no? Vamos mejorando también nuestras habilidades de escritura, ¿no? Me están ayudando, ya está. Very good. Ahora sí, teniendo en cuenta, recuerden, mi pregunta inicia con el verbo to be. Se salió, ya. Vamos a ver, chicos. Let's go. ¿Is she Lina? I don't know, no sé. Lina, muy bien, está muy bien. Ya está, a ver. Let's start. Necesitan completar estas preguntas con el verbo to be. Como ven, el verbo to be va adelante porque es pregunta, ¿sí? Entonces, 2 minutes, 2 minutos para que lo completen, por favor. 2 minutes, 2 minutes. You need to complete with the verb to be. Necesitan completarlo con el verbo to be. 2 minutos para que lo hagan, por favor. ¿Cómo voy a saber, teacher, qué verbo to be va? Ya saben, este es mi indicador, los pronombres. ¿Ok? A ver, Sixto. En el primero sería am. Ya está, am. Excelente. Gracias, Sixto. Thank you. Miss, no se ve nada. El 2 sería is. Yes. Yes, sí, is. Muy bien. Un ratito, Sixto. Gracias. Hiciste el 2 también, ¿no? Is. Ya está. Esos dos nada más, Sixto. Am y is. Ahora, ¿alguien más, please? One more student. Al que no se le ve la pantallita, que me estaban mencionando que no se le ve su pantallita, es porque tiene una baja de internet probablemente, ¿ya? Porque sí estoy compartiendo pantallita. Lady, debes tener dificultades con el internet, porque sí estoy compartiendo pantallita. La 4 es are, dice. Ya, muy bien, Carlos. Ahorita voy por ahí. Thank you. ¿Alguien más? A ver, voy a ver el chat. Sí, Lady, porque sí estoy compartiendo, por eso sus compañeros están completando. Ya, Carlos dice la 3. Ya, very good. ¿Quién más? A ver. Ok. ¿No más? ¿Nadie más? Bueno, entonces llenaré con Carlos, que me estaba mandando las respuestas. A ver, vamos a ver. Vamos, Carlos. Carlos me dijo, el 3 es is. Yes, es is. Very good. Is she happy? ¿Está ella feliz? Yes. Very good. El number 4. A ver, el number 4. Yeah. El number 4, Lady, el número 4 es is, ¿segura? El número 4. Yes, Sixto, muy bien. Recuerden que they, yes. El they trabaja con are. Muy bien, Luz. Ya está. El they trabaja con are. Are they doctors? ¿Son doctores? Vamos. Y el último, number 5. The last one. Yes, very good. Muy bien, Sixto, muy bien, Carlos. Perfect. Maribeth, excelente. Luz. Yes. Ahí sería are. Are you friends? ¿Son ustedes amigos? ¿Ok? Muy bien. Yes, lady. Very good. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, eso, ya miren, qué fácil es crear preguntas con el verbo to be, como lo han hecho hace un momento, ¿no? Inicia con el verbo to be, por eso en los ejercicios ahí he especificado, ¿no? Am, is, are, ¿no? Para que ustedes vean cómo las preguntas inician con el verbo to be.
Es un cambio de orden que se les da a una pregunta, a una oración afirmativa, ¿ok? Entonces, esto por favor hay que practicarlo. Lo único que tenemos que saber es emparejar los pronombres con el verbo to be, ¿ya? Porque, a ver, como les expliqué la clase pasada, yo no puedo combinar. Por ejemplo, acá, ¿no? El pronombre you siempre va a trabajar con are, ¿ok? El pronombre you, este you siempre va a trabajar con el verbo to be are. Yo no puedo decir, bueno, no quiero poner are, voy a poner is. No puedes. Tienes que poner are, ¿ok? Porque esa es tu pareja, no puedes cambiarle de pareja, ¿ok? Igualito con they. A they yo no le voy a poner, quiero ponerle am, el verbo to be am, no. Tienes que ponerle are, porque es su pareja, ¿ok? No podemos combinar, ya está. Muy bien, mis estimados estudiantes, hemos terminado la clase de hoy. Hemos hablado del verbo to be, ¿verdad? Entonces, para finalizar ya la clase, rapidito. ¿Cuántos verbos to be tenemos? ¿Cuántas formas del verbo to be, por favor? Please, para ir entrando. 3. Muy bien. ¿Cuáles son? Yes. Yes. Very good. Excelente. Solo hay 3 verbos to be y es am, is, are. Muy bien. Ahora, última pregunta. Si yo tengo el pronombre she, ¿puedo ponerle acá el verbo to be are? Si tengo el pronombre she, ¿puedo? No. Si tengo el pronombre she, no podemos. Muy bien. No podemos ponerlo. Cada uno tiene su propia pareja y yo no puedo cambiarla. ¿Ok? No podemos. Yo no puedo decir, she con are, pues lo pongo. Si el verbo to be significa lo mismo. No. No, no y no. ¿Sí? Muy bien. Entonces, puede que en su siguiente examen les venga así, chicos. Como acá. Como acá. Si no, completa y el verbo to be, completa. Tú vas a decir fácil. I trabaja con am. He trabaja con is. She trabaja con is. They trabaja con are. Y you trabaja con are. Se acabó. Terminé, teacher. Muy bien, eso es todo, mis estimados estudiantes. Gracias por participar, gracias por estar atentos. Nos vemos la próxima clase. Goodbye, take care, cuídense. Gracias, Miss. Gracias, gracias. Goodbye, Miss.